pero esto inicia en 1955 con el nombre de Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación. Es idea de un grupo de profesionales que en ese tiempo se reunían y trabajaban para la asociación y decidieron formarla, pues para congregar a terapeutas físicos que pues en ese tiempo el nombre era inadecuado porque era terapistas físicos. Entonces, se llamaba terapia física, era lo que más resaltaba en esa época. Entonces, ellos se reunieron y lo que querían era congregar a un grupo de profesionales. También en 1955 fue cuando ocurrió esto. La profesión se ejercía a nivel técnico, entonces, pues, era una buena iniciativa la que ellos tuvieron y empezaron a trabajar en el buen desarrollo de la profesión, queriendo siempre el objetivo era, pues, profesionalizar, ¿no? Que llegáramos a ser reconocidos como profesionales de terapia física y, bueno, tenía el apellido de rehabilitación. Así van pasando los años y bueno, se va desarrollando la profesión, empiezan a surgir, pues, profesiones a otro nivel. Primero fueron diplomaturas, después ya se dieron, pues, ya un poco más formales en el año de 1943 en el Hospital Infantil de México, pues, cuando se Federico Gómez, cuando ya se empezaron a hacer un poco más formales los estudios, y así fueron surgiendo, pues, diferentes escuelas que si ahorita te lo cuento, pues, nos llevaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero, a grandes rasgos, eso pasa hasta que empiezan a surgir las licenciaturas, como la del Hospital Inglés, American Bridge College, y que se da la primera licenciatura, pero en un hospital, ¿sí? Entonces, seguía siendo una profesión, pues, también con bases técnicas, donde seguíamos siendo, pues, auxiliares de los médicos, básicamente éramos profesionales paramédicos, éramos como nos consideraban, y pues surge en universidades privadas también, como licenciatura, pero es hasta en 2001 que empatando ya con los lineamientos que se dictaban a nivel mundial con la WCPT, la Confederación Mundial de Terapia Física, pues entonces fueron surgiendo el interés de las diferentes mesas directivas que se iban desarrollando, que iban ocupando los cargos en ese tiempo, que pues podemos ver de 1955 a 2001, pues estamos hablando de más de 20 años, ¿verdad? O como de 20 años aproximadamente. Entonces, la profesión, pues, se fue desarrollando, pero, pues, podemos decir de una manera lenta, ¿no? No, pues, no pasábamos a otro nivel que no fuera el de considerados como paramédicos, como aplicadores de medios físicos y nada Bueno, más. Amefi realmente nace como tal, o sea, como parte posterior de, o como consecuencia de una asociación previa que hubo, ¿sí? Que se fundó, digamos, el 5 de julio de 1955, ¿sí? Y que se llamó Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación, con las siglas AMTFR. Así continuó varios años y el 5 de julio de 1961, el 5 de julio de 1961 se firmó el acta constitutiva y debido a la firma en ese día, 5 de julio, por eso es que se conmemora el Día del Fisioterapeuta aquí en México, que sí, que puede diferir de algunos otros en otros países. El cambio obedece a que veníamos con un nombre que se prestaba a lo que es confusiones en, el, en la forma en que se referían al terapeuta físico, ¿no? Terapia física era un nombre que ya estaba pasando de moda a nivel
mundial, que los ajustes venían hacia lo que era fisioterapia, por lo mismo de que el denominador que usaban para referirse al profesional de terapia física en ese momento era terapista físico, que era un error histórico en cuanto a la traducción, porque en cuanto a terapia se les olvidó que llevaba la T en inglés, entonces hice una traducción como tal. Y creo que al cambiar el nombre se acababa igual con todo lo que eran los tecnicismos, toda esa norma médica que pesaba sobre la profesión. Y era el momento de, al hacer el cambio, e incluso iniciar con los programas de fisioterapia ya a nivel universitario, era el momento de cortar con esa historia de tecnicismos, de desventajas que tenía la profesión a nivel de leyes incluso, en donde no se definía un solo nombre, sino que se llamaba fisiatras, terapistas físicos, ¿sí? De muchas formas, y ya dar una identidad propia a lo que era ya esta profesión que renacía por ahí de los años 2000, que fue cuando se cambió el nombre, y que se hizo muy popular entre la sociedad, que identificaba ya al profesional ya no como un técnico, sino como un profesional que participaba en el área médica. Ya se empezó a identificar como fisioterapeuta, y a la vez ya nos identificaba en otras partes del mundo como pares en otros países, y que pues recientemente creo que esa presión que se hizo frutos incluso en la Asociación Mundial, que ya cambió el nombre hacia fisioterapia. Bueno, la frase "por una profesión sin barreras", yo creo que era algo que nace de sentimiento en cuanto a la parte histórica, en donde ser terapeuta físico, pertenecer a la terapia física era así como algo subvaluado, en donde existían muchas barreras a nivel, sobre todo en organismos estatales, en donde había ¿cómo te diré? Un control sobre la profesión del médico en rehabilitación, y que veía al profesional de la terapia física como un ayudante, como un chalán, ¿no? En que era menos, en que le limitaba por ejemplo, el tener razonamiento clínico. Para ello se tenía que concentrar el fisioterapeuta en repetir rutinas, contar del 1 al 10, mover botones, no pensar, no razonar. Y esto fue dándose a raíz de que empezamos con cursos de nivel técnico en el IMSS por ahí por el año 83, que fueron los primeros cursos de terapia física que se dieron en el IMSS, y en donde empezamos a revolucionar los programas, dando esa capacidad al profesional de pensar, de razonar, de hacer un diagnóstico, de escribir notas, cosa que se establece como algo que identificara, algo que avisara al mundo que era una profesión libre y que no tenía por qué tener barreras, ¿no? Y que era una profesión que podía llegar a donde quería, ¿sí? Que no había limitantes. Yo siempre he dicho, lo que no está escrito no está prohibido. Entonces eso nos permitió hacer los programas ya educativos a nivel universidad, que donde se genera el cambio en 2001, cuando logramos que el programa de fisioterapia se aterrizara en una universidad pública de pensamiento universal, que fue otras condiciones, se aterriza en una facultad de medicina, se da una igualdad de título al del médico y al de todas las carreras que existían en ese momento. El valor que tiene un título universitario, en donde ya se demuestra un currículum y se van a ejecutar ya muchas competencias y habilidades que ya pueden estar de alguna manera normadas, validadas, y eso es un cambio importante, ¿no? Y pues de ahí viene esa frase, ¿no? Es una profesión sin barreras. Era algo como decirle al mundo, déjenos crecer, nosotros no
no tenemos barreras, podemos llegar a ser una profesión igual que cualquier otra. AMEFI se convierte en colegio en el año 2013, específicamente el 5 de julio de 2013, cuando se protocoliza el acta constitutiva del colegio. Una profesión como tal no solo debe poseer un cuerpo de conocimientos en un área específica del saber. Es necesario cubrir además requisitos sociales, requisitos intelectuales, requisitos académicos y requisitos legales. AMEFI, o mejor dicho, la fisioterapia, los requisitos sociales siempre los había cubierto, independientemente del grado académico que se obtuviera. Esa necesidad de cubrir aspectos sociales es innata de la profesión. Pero el requisito legal se cubre con el paso de una asociación que vela por el desarrollo profesional hacia otra asociación que vela no solo por este desarrollo profesional, sino por la vigilancia del ejercicio. Por ello, AMEFI se convierte en colegio. Bueno, la diferencia está desde los términos legales. Una asociación es un conjunto de personas que se reúnen para hacer alguna función social, alguna función en pro de un grupo, ¿no? Que eso fue de momento lo que por los años 50 se intentó hacer con la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación en esos tiempos, ¿no? Entonces, la diferencia a ser un colegio ya es un grupo colegiado en donde se unifica el grado de estudios. En este caso, el colegio pues se determina a través de que deben de tener un título de grado de licenciatura como mínimo, ¿sí? Entonces eso permite que ya el colegio vaya sobre un enfoque de defensa de la profesión, de normas de la profesión, pero ya en un grupo muy selecto de profesionales con un grado académico. Una asociación generalmente pues agrupa estudiantes, agrupa profesionales afines, y más bien ahora este boom de asociaciones que hay en todos lados, pues es creo una asociación para que avale cursos, vendan certificaciones, ¿sí? Pero realmente el pertenecer a un colegio implica responsabilidades como prestar servicios sociales, estar haciendo acciones para tu profesión, para la sociedad, para las futuras generaciones, ¿sí? El otro no tiene mayor compromiso, sí son asociaciones que se dan para fines personales, ¿sí? En un colegio, por ejemplo, tienes tú la seguridad de que pues hay cambio de autoridades, no se pueden eternizar, ¿no? Actualmente vemos asociaciones que desde que se hicieron son el mismo presidente, ¿no? Entonces, o son asociaciones que conjuntan a 5 o 7 personas y que no tienen un impacto social a nivel educativo, a nivel de reconocimiento social, como es un colegio profesional, ¿sí? El propósito de un colegio profesional es la vigilancia y superación del ejercicio profesional, para proteger a la sociedad de malas prácticas. Esta vigilancia del ejercicio se logra, por ejemplo, con la actualización profesional, ¿sí? Esta que día a día debe promover el colegio, pero también con la vinculación con el sector educativo. Esta vinculación la realizamos o la hemos realizado a través de la actualización y la implementación de planes de estudio.
También se logra con actividades de consultoría, y estas actividades de consultoría se dan entre organismos, entre organismos privados, organismos gubernamentales y la sociedad misma, es decir, con quien lo vaya solicitando. Sería promover la responsabilidad profesional y fomentar e impulsar una práctica profesional de sus asociados. En el caso, nosotros como fisioterapeutas. Como profesionales tenemos el compromiso de llevar a cabo un buen ejercicio de la profesión para obtener el bienestar físico, emocional y social de cada ser humano. Responsabilidad de un colegio. Bueno, tendríamos que entender primero que un colegio se forma con la suma de voluntades de todos los profesionales que lo integran para trabajar por su profesión. En este entendido, tendremos que puntualizar que el colegio somos todos. El colegio no es el consejo directivo. Esto implica que tenemos entonces que ocuparnos del desarrollo en la asistencia, en la investigación, en la docencia, en la administración y en la gestión, incluyendo la regulación profesional. De este modo, la responsabilidad del colegio en sí es la responsabilidad de cada uno de sus miembros. Si bien el colegio lo preside un consejo directivo que se encarga administrativamente de llevar a cabo o coordinar las propuestas realizadas por la asamblea, se encarga además de otras situaciones como las relaciones intergremiales entre asociaciones nacionales, internacionales, la representatividad ante instancias de gobierno con las que se involucra, por ejemplo, la emisión de dictámenes en determinadas situaciones, tanto a nivel educativo como de organismos públicos, promover acciones en beneficio de la asociación a través de, por ejemplo, el servicio social profesional, son solo cuestiones administrativas por cumplimiento de el mandato o la voluntad de las asambleas de asociados. Entonces, la responsabilidad del colegio tendrá que ser no solo una responsabilidad administrativa cubierta por su consejo directivo, sino una responsabilidad gremial, ¿sí?, que debe ser cubierta por cada uno de nosotros como integrantes del colegio. Bueno, yo creo que el primer logro se dio por ahí por los años 97, en donde se reúne un grupo que todavía por ahí anda Juanita, que fueron de las iniciadoras, y que se da a la tarea de rescatar una asociación que pasó por una época negra que se perdió. Yo a nivel de estudiante, por ahí por los años 76, por ahí existía todavía esa asociación. De hecho, yo participé en un congreso que hubo en un hospital del ISSSTE en ese tiempo, participando en una mesa de trabajo que hubo como moderador, que me invitó ahí en ese tiempo mi coordinadora, y que pues, se hacían ese tipo de eventos en donde existían muchos fisioterapeutas. Después, como siempre pasa, pues los intereses ya particulares de unas personas, de otras, desapareció la asociación, pero era algo que consideraban que se tuviera que revivir. Entonces se revive esa asociación. Yo creo que fue el primer logro de lo que es la asociación actualmente. Posteriormente se investiga y se ve que tenía un lugar desde 1970 en WCPT, y entonces nos dimos a la tarea de rescatar esa silla en WCPT, que volvemos a entrar como miembros en Barcelona en el Congreso en 2003. Ese es otro de los grandes logros. Posteriormente, pues uno de los logros fue recuperar
situación de los congresos ya encaminados a ampliar el conocimiento del fisioterapeuta, pero ya congresos propios elaborados con ponentes fisioterapeutas, con temas de fisioterapia, ya no estar como añadidos a los congresos médicos, sino que ya tener un acto académico, un evento en donde congregara el interés y congregara al gremio de fisioterapeutas. De ahí nacen los congresos de fisioterapia, ¿sí? El principal logro de la asociación fue tener costos bajos, traer ponentes de calidad y a través de los congresos dar a conocer lo que ahora todo el mundo maneja, ¿no? Anteriormente te puedo decir que nadie sabía de la terapia de piso pélvico, nadie sabía de la terapia deportiva, nadie sabía de la terapia pulmonar, ¿sí? Todo era la fisioterapia, eran los niños de PC, los amputados, ¿sí? A ese nivel estaba, ¿sí? ¿Cuál fue el gran cambio que logró la asociación? Pues traer esos congresos y abrir todo el panorama de campos de acción que puede tener el fisioterapeuta, ¿sí? De ahí tuvimos, por ejemplo, en 2001, aquí dentro del congreso que se nos tocó organizar en 2001, tuvimos ya la presencia de lo que eran las ondas de choque. O sea, muchos años antes de que empezaran aquí en México, ¿no? Y tuvimos la oportunidad en aquel tiempo de traer a Antonio del Morral, que era el referente a nivel de Europa de ondas de choque. Y así te puedo decir, ¿no? Ahora dicen Jordi Vilaró. Bueno, Jordi Vilaró estuvo en 2003 con nosotros en congresos, ¿sí? Carolina Walker estuvo en 2004 en unas jornadas universitarias trayendo lo del piso pélvico. Y así te puedo nombrar un montón de ponentes que hemos traído o que se trajeron en ese momento por parte de la asociación y que fue lo que cambió el ambiente a nivel gremial, el que abrió las expectativas, el que permitió conocer lo que se hacía en otras partes del mundo e incluso motivar a muchos fisioterapeutas a salir a prepararse a otros lados porque aquí no lo teníamos. Otro de los logros grandes que yo creo que tuvo la asociación fue el trabajar en forma conjunta con la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, para elaborar el primer programa de licenciatura que se aterriza en Puebla y ya con todas las normas que marcaba, ¿no? Que se aterrizara en una universidad pública, que se aterrizara en una facultad de medicina, que se cumplieran con determinados años, que tuviera un nivel de ciencias básicas fuerte, que tuviera un practicum, o sea, todo lo que es el modelo actual de la educación en fisioterapia, pues eso se debe mucho a la asociación, que es de los logros, ¿no? ¿Qué otros logros se ha logrado a través de la asociación? Bueno, se ocupó el puesto que era impensable, ¿no? Como la presidencia de la Confederación Latinoamericana, e incluso ocupamos ya como asociación el liderazgo en lo que fue la región Sudamérica, ¿sí? Que recientemente se dejó en 2019, ¿sí? La participación y la presencia constante en los congresos, en donde se toman decisiones importantes en forma colegiada con todos los países que pertenecen. ¿Qué otros logros ha tenido la asociación? Bueno, la presencia en los organismos federales como CIFRUS, en donde se determinan los lineamientos de calidad en programas educativos, ¿sí? Sí, coincide también un poco en la parte académica con la primera programa que se instituyó como a nivel licenciatura en una universidad, que fue la Benemérita de Puebla. Y en ese instante, pues todos los que estábamos ahí, que éramos muy poquitos, empezamos a colaborar. Yo me acerqué a la asociación, como le repito, y empezamos a traer también sesiones a diferentes partes del país. Entonces éramos muy entusiastas en llevarlos a un lado, al otro, se trabajaba, hubo bastante respuesta de la gente de Guadalajara, de la gente de Querétaro, de la gente de Puebla, y fue bastante bueno porque se le dio un empuje franco
y se estuvo trabajando fuertemente tanto por iniciativa de su presidente en ese momento, Rebollo, y por iniciativa de él también, gracias al enlace que había con otras universidades en Europa, empezamos a tener como muy buena acción académica con sesiones bimensuales o mensuales, ¿sí? Con jornadas para los estudiantes. Fue cuando empezaron las jornadas estudiantiles en la universidad, y también la parte académica de los congresos. Entonces creo que ese fue un parteaguas para el gremio aquí en México, y creo que hacia todos estos años, desde el 2000, ¿sí? Hasta el 2009, en donde hicimos ya un congreso que fue bastante grande, que fue en León, ¿sí? Pues nos atrevimos a dar el salto porque estábamos un poco renuentes, porque éramos muy poquitos, no sabíamos si tendríamos posibilidades, pero creo que todo funcionó gracias a la colaboración de todos los que estábamos ahí, y de que éramos un grupo muy homogéneo y teníamos un mismo objetivo, ¿no? Y bueno, y de ahí pues obviamente caminó más, y creo que ha llegado hasta ahora. Obviamente en el Inter surgieron muchos nuevos proyectos, muchos nuevos programas a nivel universitario, y pues todos los que ahora conocemos, ¿no? A mí me tocó estar también en otro congreso que realizamos aquí en Querétaro. Entonces fue como ayudar a que todo esto se moviera y que tuviéramos un poco más de empuje, ¿sí? Y llegar a lo que soy, ¿no? En donde tiempo atrás se había perdido la inscripción a lo que era la WCPT, la Confederación Mundial, y gracias a todo este trabajo y al empuje de toda la mesa directiva y de los contactos que se tenían que se empezaron a volver a adquirir con la CLAFC y con la Mundial, pues en 2003 México obtuvo otra vez pertenencia a la WCPT, y desde entonces creo que se ha trabajado muy fuerte para mantener esa posición, ¿no? Y también tener presencia en la Confederación Latinoamericana y ahora en la Confederación Latinoamericana de Docentes, ¿no? Entonces creo que se han hecho muchas cosas, se ha trabajado fuerte y se ha tenido muchos logros. La cuestión ahora va a ser que estos logros se tienen que seguir manteniendo, pero tratando de que todos los jóvenes participen un poco más, ¿no? Todo esto que le cuento fue de manera honorífica. Nunca obtuvimos un solo centavo de nada, porque fue por amor a la profesión, ¿sí? O sea, realmente queríamos hacerla crecer, y pues creo que por eso estamos donde estamos ahora. Bueno, mira, esa es una historia, como te mencioné, en 1970 yo ya había participado, desapareció, y después pues alguien nos comentó que se estaba rehaciendo y todo, y yo tuve la oportunidad de estar trabajando en Estados Unidos cuando estuve en el Seguro Social, pues capacitarme, y pues yo veía ya cómo estaban organizados, y pues regresé acá a México y era, bueno, pues si es lo mismo, son los mismos libros, hacen los mismos errores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia era que ellos estaban organizados profesionalmente en una asociación, ¿no? Entonces me llamó la atención ir a una reunión, y pues de ahí ver, por ejemplo, el pensamiento que tenía el fisioterapeuta, que tenía una asociación que pues vamos a vender chocolates, vamos a vender platillos para poderla manejar y solventar. Entonces eso fue algo que me llamó la atención en entrar y decir, no, esa no es por ahí no es, ¿no? Esto tiene que crecer, tiene que darse un cambio hacia los congresos, hacia los eventos, sesiones, todo, ¿no? Que la asociación tiene que tener un capital y manejarse, ¿no? Y creo que es algo que se cumplió y se logró en su momento, y pues sí dejar claro que esta no es una asociación que nació ni ayer ni antier, ni que hizo
Rebollo ni qué hizo fulano. Es una asociación que se ha construido con el esfuerzo de los que nos antecedieron y los que están actualmente, ¿no? Y que es una asociación que viene de los años 50 y que si sacamos cuentas, pues ya estamos cumpliendo más de 70 años, ¿no? Primera, pues ser parte del gremio profesional y reconocernos. Sí, había mucha inquietud y de repente surgían ahí que había existido antes una asociación y ese gusanito que nosotros teníamos, ¿no? Y otra cosa, pues yo asistía mucho a cursos de médicos y cuando nosotros íbamos a los cursos, pues nos entregaban la constancia, pero sin ningún sello de ese colegio o de esa asociación. Entonces uno busca ya tener un grupo que seamos reconocidos primero nosotros y ya después como reconocernos como gremio, ¿no? Y asistir precisamente a esas sesiones, congresos y cursos realizados por nuestra asociación con el objetivo de que el mantenernos en un momento dado, mejorar todo el conocimiento que nosotros traíamos y actualizar todas las técnicas científicas que nosotros teníamos y aprender, ¿sí? Y conocer más técnicas. Y a través de nuestro trabajo diario, día a día con la sociedad, esto nos identificaría por el buen trabajo que nosotros estábamos realizando ante nuestros pacientes. Y aparte que la sociedad ya nos identificaba como profesionales, también la sociedad médica sabía que, los fisioterapeutas, ¿no? Y que los fisioterapeutas, es muy importante su opinión, que fuera tomada nuestra opinión. Pues yo creo que esa motivación creo que la tienen muchas personas, ¿no? A veces no sabemos cómo acercarnos, pero ahora en día en donde la asociación ya tiene página, ya tiene radio, ya tiene formas de interactuar con toda la población, ¿sí? Creo que ahora lo que falta es que todas estas personas que están ahora estudiando y que están ahora saliendo de todas esas universidades, pues es cuestión de aportar un grano de arena para lo que es la profesión, o sea, verla desde el punto de vista no solamente individual, ¿no? Sino verlo ya como un gremio. Y mientras los gremios son más coercionados, pues son más fuertes, ¿no? Y pueden intervenir en muchas otras cosas. Entonces pienso que pues hemos tenido lapsos, ¿verdad? De bajas y altas, pero pienso que con todo esto que ahora se tiene y que se ha tenido que hacer a través de todas estas redes sociales y ahora del 2020 para acá que las reuniones han sido en línea, pues creo que hay muchas más posibilidades de que la gente asista, pero y de que la gente asista con esa parte de sentirse identificado con la profesión, con el gremio y sobre todo con la asociación, ¿no? Y saber un poco por qué es todo esto del 5 de julio, ¿no? No solamente es una parte histórica, sino es realmente un logro que tenemos que mantener, porque las cosas se logran, pero si no se trabajan no se pueden mantener. Pues nuestro colega, el maestro Jaime Rebollo Vázquez, que los estimo muchísimo, y era con el objetivo de romper con viejos paradigmas de nuestra profesión en México. Decían los médicos, los técnicos solo siguen las indicaciones médicas. Es decir, teníamos barreras, ¿no? Y si alguno de nosotros teníamos una inquietud y con conocimiento cambiar alguna indicación que no era la adecuada y no encontrábamos en ese momento al médico, por ejemplo, en mi caso, se hacían algunos cambios de las indicaciones y en ocasiones veía, no en mi caso fue, pero en otras ocasiones fue la aplicación de un ultrasonido y el médico pone en la evaluación aplicación del ultrasonido en un tratamiento empírico.
¿sí? Entonces ya desde ahí te empezaban a bloquear, ¿no? Y es la lucha, también una lucha para llevar la profesión a las aulas universitarias a nivel de la licenciatura y esto llevarla también a posgrados, ¿no? Pues la verdad ha sido un honor, ¿sí? Y pues como le digo, fue muy satisfactorio, además de divertido, porque creo que un trabajo colaborativo que tuvimos y y todo, pues forja amistades además, ¿no? Y forja muchas cosas. Y todos íbamos en pos de un solo objetivo. Entonces, como en todo, siempre hay algunas cosas que hay que limar, ¿verdad? Pero realmente yo estuve y estoy contenta. Ahorita a lo mejor no estoy tan metida, pero sigo apoyando, trato de ayudar en lo que puedo, hago trabajo, no sé, a lo mejor social, hago trabajo de conexión, trato de participar en los eventos. Cuando estuve yo de docente también trataba yo de jalar a todos los chicos, o sea, hacíamos cosas para que precisamente la gente que esté estudiando y el público en general pues conociera más nuestro quehacer. Pues nos representa como profesionales, ¿sí? Nosotros, como comenté en un inicio, necesitábamos nosotros tener nuestra identidad y que este organismo nos representara a nivel tanto nacional y con el tiempo se fue a nivel internacional. Y se tiene como el objetivo de dejar muy alto a los fisioterapeutas mexicanos y que además nos regimos bajo el código de ética que comprende todos los valores, principios, reglamentos y sanciones que debemos de seguir todos dentro de la MEFI. Del consejo directivo, pues para mí ha sido una gran responsabilidad porque pues tenemos que coordinar el trabajo de todo el consejo directivo, tenemos que pues convenir el trabajo. Como les decía antes, el trabajo que hacemos es un trabajo honorífico, es un trabajo que nos nace por el amor a la profesión, porque queremos estar aquí, porque queremos trabajar para la fisioterapia, pero sí implica, pues, muchos esfuerzos, muchos sacrificios. También nos da muchos, satisfacciones, ¿no? El hecho de poder representar a México ante el mundo, pues, es una gran satisfacción, porque tú eres el portavoz de lo que en México está pasando, de lo que en México estamos haciendo por la fisioterapia, de cómo nos hemos ido desarrollando a través de los años, de las características que nuestra profesión tiene y de cómo vamos siguiendo el paso a cada uno de, pues, de los pasos que vamos dando como profesionales, cómo tenemos que convenir entre las instituciones, entre las diferentes universidades, entre el sector, el sector salud, el sector privado, todo eso tenemos que abarcarlo y pues tratar de convenir con todos para que podamos, pues llegar a acuerdos y podamos trabajar de manera conforme y de manera uniforme para el beneficio de la profesión. Nos da la oportunidad de conocer, pues legalmente qué se hace, cómo estamos, en dónde estamos parados, cuáles son las funciones de un colegio, de qué manera podemos motivar a la gente para que pueda, pues, se vea interesado en pertenecer a un colegio o a un gremio de profesionales, porque si bien en México no es obligatorio colegiarse, como en otros países que sí lo es para poder ejercer la profesión, necesitan estar colegiados, que uno quiere hacer, ¿verdad? Pero pues cuando tú dices: "Sí, sí voy a entrar o sí quiero ser parte del consejo directivo", pero cuando ya estás adentro, te das cuenta de que necesitas tiempo, de que necesitas conocer muchas cosas que a lo mejor nunca te habías preguntado, como cuáles son las bases legales que fundamentan a nuestra profesión, de qué manera nos podemos dirigir a una institución nacional, a una institución internacional, de qué manera podemos,
convenir con los colegas internacionales para poder participar y poder crecer juntos con las diferentes opiniones y conocer de qué manera se ejerce la fisioterapia en cada No, pues país. uno es un honor, otra, pues trabajo, trabajo, trabajo y trabajo y mucha responsabilidad con nuestros profesionales. Una como yo como profesión, mi responsabilidad como profesionista y ante mi gremio. ¿Sí? Y además nosotros que estamos en el consejo directivo estamos cumpliendo como con un deber ético para servir a nuestra profesión. Realmente creo que fue ese primer congreso que le platico, o sea, fue verdaderamente algo, pues, inesperado. Yo me enteré de pura casualidad, ¿sí? Y dije, pues es el momento de ir. Estaba yo en esa búsqueda de algo más. Realmente pues es ese afán de no quedarse con lo poquito del conocimiento que uno adquiere en la escuela, ¿no? Es ese afán de también ver más allá, ¿no? Y de además, si uno puede, pues aportar a lo mejor, si no tiene conocimiento, pues aporta trabajo, ¿no? Y creo que en ese afán de búsqueda, yo creo que fue que me la encontré. Mucha emoción. Era la inquietud de un grupo de fisioterapeutas de resurgir la asociación, ser parte de ese gremio de la asociación que era un honor, llevar a la profesión a un nivel de licenciatura, porque todos queríamos no nada más ser técnicos, sino seguir estudiando, preparándonos y ser reconocidos por la sociedad. Ya primero nosotros somos reconocidos por nosotros mismos, por la sociedad y por otras profesiones. A través de varios consejos directivos, pues se logra el rango pues del primero de la asociación, luego del colegio, y que esta es reconocida por la Dirección General de Profesiones, y la cual, esto fue en el año de 2013. Por lo tanto, el estar en AMEFI hemos visto cómo ha ido evolucionando, ¿no? Nombre, estatus, eh, y eso es una emoción, ¿no? Y también ver a los compañeros que venían desde Tamaulipas, venían de Michoacán, venían de Guadalajara, venían de otras partes para estar precisamente con su gremio, ¿no? Y saber qué es lo que, el deseo que queríamos todos de mantenernos actualizados, ¿no? Entonces era emoción, primero servirle a la MEFI y otra emoción ver a los compañeros, que en ese tiempo no éramos tantos, ¿no? Y cada vez que nos veíamos en un evento de AMEFI era el abrazarnos con mucho cariño. Créanme que era trabajar con mucha emoción, y yo me acuerdo que cuando yo llegaba a la casa de ustedes después de varios días que estábamos fuera, me decían, pero ¿por qué vienes tan delgada, no? Porque, no sé, era tanto el trabajar y era lo que nos preocupaba, que el evento saliera bien, y a veces sí comíamos, a veces no comíamos o comíamos a deshoras, ¿no? Entonces, yo creo todos tuvieron una parte muy importante, ¿no? Y todos tuvieron tanto, ¿cómo se llama? Cosas muy buenas, cosas medio no muy buenas, pero cada uno se distingue. Lo que le digo que creo que nos falta es un poco más de participación de la gente joven, pero real, ¿sí? No solamente de como asistente o como asociado, sino realmente que apuntarle todo este trabajo que se ha hecho por más de 20 años, 25 años, y que continúe, porque obviamente la fisioterapia, la profesión, como todas, se va transformando, ¿sí? Se va transformando, pero hay que hacerlo siempre con un objetivo claro de sí
ser muy visionario, ¿sí? De adquirir más conocimientos, de aceptar tendencias a lo mejor y técnicas y todo esto para transformar esa profesión, pero sin olvidar realmente lo que somos, cuáles son nuestras raíces, ¿sí? Y también con esa parte ética, ¿sí? Y esa parte de sentido social que nunca debemos de perder. Sí, para que realmente nunca perdamos esa óptica. Creo que nuestro trabajo es un trabajo muy, muy lindo, muy satisfactorio, muy pesado a veces, ¿sí? Pero con muchas, como le digo, muchas satisfacciones tanto a nivel personal como a nivel profesión. Entonces, creo que si todos estos muchachos que están saliendo de las universidades se, se adhieren y realmente entienden cuál es la óptica de la profesión, ¿sí? Con miras a continuarla en México y también hacer presencia a nivel mundial, pues creo que esta identidad profesional se va a reforzar y también la parte ética. Para mí la parte ética es muy importante. Con todo esto que pasó, ya desde antes AMEFI, aparte que el consejo se tiene profesionales que les fascina mucho todo lo que es el manejo de las redes y creo que antes de que hubiera el cierre y que ya no hubiera clases, pues ya se inició el primer examen por línea, me parece, no me recuerdo bien, y pues nos hemos adaptado y hemos fortalecido todo lo que ha sucedido, ¿no? Nos hemos adaptado a los cambios sometidos día a día. Estamos en un mundo de redes y ahí está el colegio. Contribuir al medio ambiente, ahí está el colegio, porque el examen ya se hace en línea. Uh-huh. Ya el aspirante no tiene que trasladarse a un lugar de sede. El aspirante ya no tiene que gastar a acudir a un lugar de sede. Entonces, yo creo que hemos estado actualizados, hemos estado, ¿cómo se dice? A la modernidad, ¿no? Estamos actualizados, ¿sí? Y además, participar en campañas con esta situación del COVID, del SARS-CoV-2, la elaboración de infografía referente a este tema y que fue compartido y además solicitado por la WCPT y la realización de cápsulas y webinars referentes a este tema. Y bueno, gestionar también ahorita, que es una parte importante, gestionar con las autoridades correspondientes de las instituciones de salud y educativas para difundir y promover y defender nuestro perfil profesional actual del fisioterapeuta, ¿sí? En lucha, en defender quiénes somos, ¿no? Que es una parte importante y que ha costado mucho esfuerzo en llegar donde estamos. ¿Sí? Ya la fisioterapia es a nivel de una licenciatura universitaria, ¿sí? Que yo inicié a ser técnico y que ahora pues a toda esta situación pues se pudo lograr la licenciatura y una maestría y no podemos que se baje ese nivel, ¿sí? No detenernos y seguimos. No hay barreras. Ahora sí que es una profesión sin barreras. No tenemos barreras. Su consolidación como organismo de vigilancia. Desearía una comunidad comprometida con el desarrollo de la fisioterapia. Se requiere para ello de la unidad y construcción cotidiana de la identidad profesional. Pero esta construcción debe debe emanar desde el conocimiento profundo de lo que es nuestra profesión, de cómo se ha dado su historia, de todos los elementos teóricos que la conforman. Insisto, un profundo conocimiento
de nuestra profesión y de lo que somos como profesionales. Consolidación, insisto, fortaleza, porque si no la historia puede alcanzarnos nuevamente y nos veremos obligados a vivirla de nuevo. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, ya logramos que se insertara a nivel universitario. Claro, se puso de moda y ahora hay cantidad X de escuelas, cantidad X de gente que se mete a estudiar a lo mejor por moda y no por vocación. ¿Qué nos falta? Pues nos falta ahora hacer todo ese trabajo que se hizo a nivel de gremio, hacerlo ahora a nivel educativo, ¿sí? Que se concrete, por ejemplo, lo que se está trabajando actualmente, que es el examen de Ceneval, que va a medir calidad, seguir trabajando en los organismos acreditadores de programa para que de alguna manera pues el chico que se interese pues sepa diferenciar qué programa es acreditado, cuál no. Nos faltaría, pero que eso es imposible por la misma Constitución, una ley de protección a la profesión, en donde se regularice. Nos falta agrupar a todas las escuelas serias en una asociación de escuelas y facultades, que también se está trabajando, y que realmente los programas sean de calidad. ¿Para qué? Pues para que se pueda ya llegar a la investigación formal seria, que el egresado no caiga en la charlatanería, sino que salga un egresado con identidad, capaz de dar servicio a la población, ¿sí? Que los chicos se concienticen realmente de la importancia de tener el conocimiento base y no estar comprando certificaciones y acreditaciones de 3 días, que eso no garantiza que sean mejores, ¿sí? Que las mismas universidades tomen ya en serio toda esa necesidad que tienen de actualizarse en técnicas, que no es más que el reflejo de la deficiencia de los programas educativos, que el chico sale, no sabe y busca quién se los venda. Y sobre todo, ¿qué nos falta? Pues creérnosla, que aquí en México hay mucha gente valiosa y no estar importando extranjeros que han salido de su país, pues porque muchas veces allá el mercado ya está saturado o simplemente no la hicieron profesionalmente, ¿no? Y pues igual que aquí nuestros braceros van a buscar un mejor modo de vida, se encuentran aquí con que pues por como somos, pues llega cualquier extranjero y lo idolatramos sí. Nos faltaría creérnosla que los mexicanos podemos y que somos muy competitivos. Ya se demostró al tener los principales puestos en la región, pues de que somos capaces, nada más es creérnosla. Por eso los invito a que sigamos trabajando juntos y que, pues, que se unan al colegio, que trabajemos para esta profesión y para que nos sigamos desarrollando como profesionales con los estándares que dictan, pues, los organismos internacionales y los organismos nacionales. Pues eso es todo. Muchísimas gracias y felicidades por el 5 de julio.